Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy de geometría es sobre polígonos. Polígonos. Observen esta figura. Esta figura que estoy haciendo acá. Miren esta figura. Esta figura es coplanaria. Mire cómo está formada por segmentos, unidos por segmentos. Estos segmentos son finitos, o sea que la cantidad de segmentos tiene un fin. Miremos este otro. Este otro es un polígono. Esta figura coplanaria unida por segmentos se llama polígonos. En cambio, esta figura que vemos aquí no es polígono. ¿Por qué? Porque se intersecta. Miren. Tampoco es esta figura. Esta figura no es un polígono. Tampoco es polígono. Únicamente es polígono estas dos figuras. No se intersectan acá. Esta figura coplanaria compuesta por una secuencia de segmentos rectos no colineales que no se intersectan, como en este caso, no se intersectan, se llaman polígonos. El polígono A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Ahí tenemos dos polígonos. Vamos a ver cuáles son los elementos del polígono. Este segmento que se llama elemento, se llama lado, perdón. Se llama lados. Este un lado, este otro lado y este otro lado. O sea que los lados, ¿cuáles serían? Vamos a ver. Los lados serían AB, el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD, el segmento DE. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Aquí también tenemos el segmento AB, AB, BE, DE y DC y AC. Ahí tenemos los lados. Otro elemento es el ángulo que está formado por estos dos lados consecutivos donde se intersectan. Esto se conoce con el nombre de ángulos. Ángulos, pero ángulos internos. Están dentro del polígono. O sea que el ángulo formado internamente del polígono por dos segmentos consecutivos donde intersectan se llaman ángulos internos. El vértice, ¿cuál es el vértice? La intersección de estos dos puntos, de estos dos segmentos donde se intersectan, se llama vértice. Se llama vértice. Y el segmento que une los vértices no colineales se llama, este segmento se llama diagonal. Este se llama diagonal. Mírenlo. Una diagonal acá, otra diagonal acá. Esto se llama diagonales.
O sea que ya tenemos el lado, tenemos ángulos. El ángulo yo lo puedo denotar así. El ángulo ABC. El ángulo ABC. La letra que está en la mitad es el ángulo. La letra que está en la mitad nos está diciendo cuál es el ángulo. O sea que este es el ángulo B, que lo puedo denotar de esta forma. El A sería el ángulo EAB. El ángulo EAB, que es igual al ángulo A. Recuerden, veamos BCD, el ángulo BCD, que es el mismo el ángulo C, o sea que yo lo puedo denotar con el ángulo C. El ángulo CDE, el ángulo CDE, que es el mismo ángulo D, es el mismo ángulo D. Y el ángulo DEA, que es el mismo ángulo E. Ahí tenemos los ángulos. Ya sea, usted lo puede mostrar con esta letra o por la letra que está en la mitad de notar. El vértice, ¿cuál es un vértice? El vértice sería A. El vértice en este caso, vamos a ver, vértice. El vértice sería A, B, C, D, E. Cada uno de estos. A, B, C, D, E. Y la diagonal en este caso es AD, segmento AD. También puede ser este. AC. Esos son los elementos del polígono. Entonces, ya sabemos que el polígono es una figura geométrica coplanaria que está compuesta de una serie de segmentos unidos. Nunca se pueden intersectar como esto no es conjunto. Que los elementos del polígono son los lados, o sea, los segmentos que lo forman, los ángulos, la intersección de estos dos segmentos, el ángulo que se intersecta, la abertura que se intersecta con estos dos segmentos, este es el ángulo. El vértice, que es el punto de intersección de estos dos segmentos, y la diagonal, que yo la unión de dos vértices no consecutivos por un segmento y el otro. Vamos ahora a la clasificación de los polígonos. Vamos a clasificar los polígonos. Primero, según el número de ángulos, número de lados, perdón. Números de lados. Si tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Si tiene 7 lados, heptágonos.
Si tiene 8 lados, se llama octágono. Si tiene 9 lados, se llama nonágono. Si tiene 10 lados, se llama decágono. Eso es según el número de lados. Si tiene 11, se llama un decágono. Si tiene 12, dodecágono. Si tiene 13, treceágono, etcétera, etcétera. Eso es según el número de lados. También se pueden clasificar según sus ángulos. Según sus ángulos. Según sus ángulos puede ser cóncavo o convexo. Convexo. Cóncavo o convexo. Miremos estas dos figuras para que vamos definiendo cuando es cóncavo y cuando es convexo. Miremos, vamos a identificar ahí cuando es cóncavo y cuando es convexo. Si ustedes miran acá estos ángulos, este ángulo, y si ustedes lo trazan con el transportador, estos ángulos miden menos de 180 grados. Entonces esto es convexo. Es convexo. Si ustedes cogen dos puntos y trazan aquí este segmento, trazan este segmento, nunca se va a cortar. También se puede identificar así que son convexos. Pero miren este ángulo que se forma aquí mide más de 180 grados. Mide más de 180 grados. Entonces este sería el cóncavo. También, ¿cómo lo puedo identificar como en este? Si yo trazo dos puntos acá, otro punto acá y trazo, miramos que esto se intersecta en dos puntos. Este segmento se intersecta en dos puntos, por eso se llama también cóncavo. ¿Sí? Entonces ya tenemos según sus ángulos, según su número de lados. Y hay otra tercera que puede ser, coloquémoslo acá, el tercero, que es polígonos regular o irregular. ¿Cuándo es regular? Un polígono es regular cuando los lados y los ángulos, si este lado vale 4, 4, 4, 4, 4, 4, hasta ahí es regular porque tiene lados. Si tienen los ángulos iguales, 120, 120, 120, 120, 120, 120, entonces decimos que estos polígonos son regulares. Si, como este no es regular, ¿por qué? Porque este puede tener un valor, estos ángulos, pero mire que este ángulo vale más de 180 y este vale menos de 180 grados. Y ahí se puede ver que no son regulares. Entonces, regular es cuando tienen los lados y los ángulos iguales. Si esto tiene los lados iguales y los ángulos iguales, decimos que es regular. Y cuando no, se llama irregular. Ahora vamos a ver una cosita interesante aquí.
Si yo trazo esta línea acá, pues este ángulo vale 180 grados. ¿Vale cuánto? 180 grados. Porque es un ángulo llano. Miren ustedes, este es un triángulo. Este es un triángulo. Voy a cortar este triángulo y lo voy a colocar allí. Voy a cortarlo acá. Coloqué, miren, este triángulo lo corté en 3 ángulos. Y miren una cosa, voy a colocar vamos a colocar acá, a colocar este acá y este acá. Mire los 3 ángulos. Este ángulo, este ángulo, este ángulo. ¿A cuánto es igual? Nosotros vimos que este vale 180 grados. Entonces, por eso se dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Aquí lo estamos viendo. Este ángulo más este otro ángulo más este otro ángulo forma un ángulo de 180 grados. Entonces, ya vimos por qué es que nos dicen la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Ya lo vimos aquí. Este es el, mire, aquí tengo el ángulo, este ángulo, y entonces corto este y vengo y lo coloco acá. ¿Ya? Vengo y lo coloco acá y estoy demostrando que la suma de estos ángulos es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces a nosotros nos dicen esta fórmula: n menos 2 es igual a por 180 grados. Esta es la fórmula de la suma de los ángulos del polígono. La suma de los ángulos del polígono. Y si nosotros venimos y hacemos, entonces yo ya sé que la suma de un ángulo es igual a 180 grados. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Repito, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Entonces, si yo tengo este polígono, y yo trazo lo siguiente, voy a formar ángulos. ¿Cuántos ángulos se forman aquí? Vamos a ver. Miren que se forman ¿cuántos ángulos? ¿Cuántos triángulos? En este polígono se forman 1, 2 y 3 triángulos. ¿Ya? Y yo sé que cada triángulo vale ¿cuánto? 180 grados. O sea que yo multiplico esto me va a dar 540 grados. La suma de todos estos ángulos, estos es igual, al sumar todo esto, me tiene que dar 540 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo puedo con esta fórmula calcular un polígono de ¿cuántos grados? De 21 grados.
Ajá, entonces, ¿qué hago yo? La suma de los ángulos del polígono es igual a n. ¿N cuánto vale? 21. 21 menos 2 por 180 grados. Entonces, al restar esto me va a dar 19 por 180 grados. Entonces multiplicamos 180 grados por 19. 9 por 0, 0. Vamos a hacerlo como ustedes lo han enseñado. Multiplicamos así. De 9 por 0, 0. 9 por 8, 72. Llevo 8. 9 por 1, 9 y 8, 17. 1 por 0, 0. 1 por 8, 8. Y 1 por 1, 1. 0, 2, 15, 3. O sea que la suma de un polígono que tenga 21 lados, ¿vale cuánto? 3520 grados. Miremos este. ¿Cuántos lados tiene este? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si n es igual a 5, entonces la suma de los ángulos interiores del polígono debe ser igual a 5 menos 2 por 180 grados. Y esto me va a dar 3, 5 menos 2, 3 por 180 grados. Y esto me va a dar 540 grados, como lo habíamos visto aquí. Aquí estamos comprobando con esta fórmula. Entonces, usted con esta fórmula puede hallar el valor de cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un polígono. Miremos otro caso. Si fuera 7, vamos a ver, 7, si n es igual a 7, pues usted hace suma de los ángulos del polígono es igual a ¿quién? A n. ¿N cuánto vale? Pues vale 7. 7 menos 2 y lo multiplica por 180. O sea que 5 por 180 y esto es igual a 900 grados. O sea que la suma de un polígono de 5 lados vale 900 grados. Ahora vamos a ver una cosita. Cuando ustedes le digan los polígonos son congruentes, quiere decir que los polígonos son iguales. Cuando un polígono es igual o congruente, cuando tiene los mismos lados y los mismos ángulos. Si usted le dicen que un polígono que falle por un solo lado, ya no es congruente o igual. Veamos a ver un ejemplo. Si este lado es igual a este lado es igual a este lado es igual a este lado, si este lado es igual a este es igual a este y este es igual a este,
Hasta ahí decimos que son congruentes, que son iguales. Si este ángulo es igual a este es igual a este igual a este, así sucesivamente, decimos que son congruentes. De resto no serían iguales. Entonces, para que un polígono sean iguales, deben de tener los mismos, sus lados deben de tener la misma medida. Los ángulos también deben de tener la misma medida, ¿ya? De resto no serían congruentes. Si me dicen que este vale 7, este vale 4, este vale 5, este vale 6, este vale 3, este vale 4, pues lógicamente este deben de medir lo mismo, ¿cierto? Aunque estamos suponiendo, entonces, si tienen la misma medida, decimos que son congruentes. Y si los ángulos valen 180 o 120 grados, entonces decimos que son congruentes. Entonces, este ángulo, todos deben de, supongamos que valga 120 grados, este vale 120 grados. Supongamos que este valga 110, el otro debe valer 110. Si este vale 115, este también debe valer 115. Si este vale 100, es 110, entonces este va a valer 110. 110, ¿cierto? Si este vale 120, este también debe valer 120. Y si este vale 100, este también debe valer 100. O sea, cuando los lados y los ángulos son iguales, decimos que son congruentes. Pero tenemos que saber que, o si usted coge y hace la figura y lo junta, mira que son iguales, que coinciden. Y si coincide este encima sobre este, decimos que son congruentes o que son iguales. El término matemático es congruente. Cuando le digan congruente es porque este lado, estos dos son iguales. ¿Cómo se da cuenta usted? Pues usted coge uno, lo coloca encima del otro y si coinciden, entonces decimos que son congruentes. Entonces, esto es el tema que era para el día de hoy sobre polígono. Muchas gracias, hasta luego.